Tal vez sea el escenario que muchos temían y que se está volviendo realidad. Europa enfrenta una crisis de suministro de gas y con el reloj corriendo en su contra porque el invierno está a la vuelta de la esquina. Según estimaciones, el bloque europeo cuenta con reservas de gas natural que rondan el 60% de la capacidad de almacenamiento, pero de hoy a diciembre deben ascender al 80% si quieren pasar un invierno sin tantos contratiempos. La crisis llega por múltiples factores: la guerra en Ucrania, las sanciones económicas impuestas a Rusia y también la decisión de la petrolera estatal rusa Gazprom de reducir el suministro de gas al bloque europeo, aduciendo problemas técnicos en su principal gasoducto, el Nord Stream 1. Veamos más detalles en el siguiente informe preparado por la redacción de France 24. Un grifo a cuentagotas. El gigante ruso de energía Gazprom redujo el suministro de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, dejándolo a solo el 20% de su capacidad. Según Moscú, el corte se debe a problemas de mantenimiento en las enormes turbinas que presurizan el gas. Pero los líderes europeos aseguran que se trata de una estrategia rusa para convertir los suministros en un arma de guerra, con el fin de desestabilizar los mercados energéticos del continente. Ni siquiera tienen las agallas para decir: estamos en una confrontación económica bélica con ustedes. Nos han contado una y otra vez esta, ya sabes, la rocambolesca historia sobre las turbinas que simplemente no es cierta. Nord Stream 1 transporta gas desde el puerto ruso de Vyborg, bajo el mar Báltico, hasta Greifswald en Alemania. Las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania han detenido la apertura de su gasoducto hermano Nord Stream 2. En junio, Rusia redujo el flujo de Nord Stream 1 al 60% de su capacidad, alegando que las sanciones impedían el regreso de una turbina enviada a Canadá para su reparación. Tras un breve corte total, el suministro a través del gasoducto volvió a ser del 40%, antes del último anuncio de nuevos cortes. Alemania afirma que las turbinas en cuestión no están sujetas a las sanciones de la Unión Europea y que cualquier retraso en la devolución de las piezas reparadas se debe a la falta de documentos aduaneros rusos. El último corte de suministro se produce cuando los países europeos se apresuran a abastecerse de gas por temor a un posible corte total por parte de Moscú en invierno, cuando la demanda de calefacción es máxima. Como medida casi que desesperada, la Unión Europea está buscando otros mercados de suministros. Azerbaiyán, Argelia, ellos también están buscando incrementar las importaciones de gas procedente de Estados Unidos, un país que ya se está frotando las manos con las ventas del gas natural licuado a Europa. Entre tanto, los ministros de energía de los 27 países que conforman el bloque europeo acordaron reducir el consumo de gas en un 15%. Algunas excepciones, como por ejemplo España, reducirá el consumo solamente un 7% hasta la primavera del 2023. Todo esto de manera obligatoria para poder ahorrar casi 45.000 millones de metros cúbicos de gas. La decisión causó divisiones y reproches al interior de la Unión Europea, sobre todo porque, como lo decíamos, hay países como por ejemplo España que han avanzado en dejar de ser tan dependientes del gas ruso. Su transición a energías más verdes va por buen camino y hay otras formas de abastecimiento y no dependen tanto del gas ruso como por ejemplo sí le pasa a Alemania. Pero ese ahorro, ¿en qué se traduce entonces para los ciudadanos de la Unión Europea? ¿Qué escenario en materia energética enfrenta Europa con un frío invierno que está próximo a comenzar? ¿Cuáles son las opciones que tiene Europa y cómo este traspié en el camino entorpece ese ánimo de una transición energética en el que lidera pues prácticamente a nivel mundial? Estamos hablando que Europa es uno de los líderes en esa transición al uso de energías verdes. ¿Qué hay de otras fuentes de energía? Pues ya lo vamos a hablar con nuestros invitados. Entonces, ¿está Europa en riesgo para este final de año y está dispuesta a negociar con Rusia con tal de no congelarse durante el invierno boreal? Lo vamos a discutir aquí en el debate de France 24. Para analizar este tema saludamos a Ramses Pech. Él es asesor de temas de energía y economía. Se conecta desde la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, en México. Y en el estudio de France 24 está con nosotros Luis Ferney Moreno. Él es analista de asuntos energéticos y también director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook.
en donde nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. También en YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. Aprovecho también para saludar a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa que ya están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Pues muy bien, voy entonces a mi pregunta como punto de partida para el debate para conocer posiciones de los invitados. Comienzo entonces con Ramsés en Villahermosa, en México, preguntándole si, bueno, primero dándole la bienvenida al programa. Ramsés, gracias por estar con nosotros y comienzo preguntándole si llegamos al peor de los escenarios, al que más temíamos, que era ver a Europa al borde de una crisis energética de cara al invierno boreal. Creo que todavía no hemos empezado a ver la realidad. Todavía estamos empezando a ver la parte de la punta del vamos a ver. Y aquí creo que lo más importante que se tiene que dejar en claro es que el gas natural se ha convertido en un arma estratégica en el mundo. Cuando se pensaba que esta arma, por así llamarlo, iba a influir más o menos como en el año 2035. Con la invasión de Rusia a Ucrania se adelantó una década y también se adelantó una década la transición, sobre todo en la forma como se generará la electricidad en el futuro. ¿Esto qué conlleva? Que los países de la Unión Europea van a tener que asegurar en el mediano plazo no solo el volumen de la estrategia del almacenamiento, que hoy, como bien comentan, no pasa del 70% y debe llegar al 80%, sino que tiene que buscar una alianza estratégica fija, fuerte, de largo plazo con Estados Unidos, porque Estados Unidos ya vimos que en los últimos meses de este 2022 se ha convertido en el principal exportador a Europa y ha incrementado el volumen de gas, sobre todo a este continente. Y lo otro es que la Unión Europea en días recientes, en conjunto, ya determinaron que el gas natural se considera una energía limpia, aunque en muchos países todavía no se considera el gas natural una energía limpia, y esto abre la oportunidad para que sectores financieros puedan apalancar proyectos que estaban parados para poder generar la electricidad con gas natural. Aquí el problema es como lo que se dice del dilema, que es primero la infraestructura o la materia prima. Aquí creo que va a tener en conjunto paralelo Europa, ver cómo va a poder subsanar y sobre todo en contraveniencia de la parte de energías del tipo renovables como la eólica y solar, que se tienen que hacer inversiones muy fuertes para poder minimizar en corto tiempo el uso del gas natural. Claro que sí, Ramsés. Ya vamos a hablar del tema de la infraestructura. También lo tengo como parte de los temas a analizar en este programa. Le doy la bienvenida a Luis Ferney aquí en el estudio de France 24. Gracias por acompañarnos hoy aquí en el estudio del programa. Y la misma pregunta para conocer las posiciones. ¿Estamos ya en el peor de los escenarios? ¿Era un escenario temido o todavía, como dice Ramsés, no hemos visto lo peor de la situación? De acuerdo. También considero, como Ramsés, considero de que no hemos visto realmente lo que va a suceder. Pero lo interesante de acá es ver cómo Europa le apostó a la transición energética en los últimos 20 años y concretamente en los primeros últimos 10 años le apostó a la transición. Y cómo vemos hoy que fenómenos como el COVID y el fenómeno de la guerra con Ucrania, hoy estamos ante una gran dilema o cuestionamiento. Es que la transición energética, que fue Europa la que emprendió en primer lugar, hoy no está garantizando totalmente la seguridad energética en estos países. Sí. Esto implica necesariamente que tenga que acudir a lo que se combatió y a lo que se usó la transición, que era contra las energías fósiles. El gas no deja de ser una energía fósil. Sin embargo, hoy, evidentemente, el gas ha sido un elemento que se ha discutido como el elemento de la transición, como el energético de la transición, y está comprobando que no solamente es el energético de la transición, sino que es el energético de la seguridad energética para Europa. Y entonces, en ese orden de ideas, el gas se está volviendo el energético que los europeos tienen que volver a esa palabra de la seguridad energética. Y también importante aquí es que con pura transición energética, Europa está demostrando que no era posible hacer esa seguridad.
Sí. y que necesariamente tenía que contar con estos energéticos que en un momento determinado fue un cuestionamiento de fondo de Europa por el tema ambiental y todo ese sistema Claro. regulatorio de medio ambiente, etcétera. Entonces considero de que lo que está por venir va a ser mucho más. Sí. En Europa en este momento está más bien como en una etapa o un estado de aguante. Están tratando de aguantar. ¿Aguantarle a quién? Aguantarle a Putin, Sí. porque es una estrategia de guerra, definitivamente, Sí. de Putin, y Claro. también aguantándole a los ciudadanos. Claro. Porque los ciudadanos con los precios de importación del gas de Estados Unidos posiblemente sean mayores los precios que lo que le estaban vendiendo Rusia. Sí. Y eso hace que los ciudadanos en estos momentos pueden estar soportando mayores precios. Claro. Luis Ferney, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Ya le voy a preguntar a Ramsés por la estrategia que puede tener Rusia bajo la manga con este suministro de gas a Europa. Le pregunto a Ramsés, usted habla de la transición energética. ¿Se revalúa entonces ese concepto de la transición, que es un concepto que estaba liderando Europa? Varios países de la Unión Europea durante la presidencia rotativa le apostaban, era el tema medioambiental. Países como presidencia rotativa, recuerdo por ejemplo la de Dinamarca, que le apostó mucho al tema de las energías renovables. ¿Se revalúa entonces este concepto? ¿Se aplaza esa transición a nivel mundial? ¿Esto a qué costo para el cambio climático que estamos viviendo, que lo estamos combatiendo supuestamente entre todos? Yo pienso que sí va a haber en corto y mediano plazo una reevaluación del tema de la transición energética, porque los europeos ya están pensando incluso hacer uso del carbón, algo que ya habían sustituido con la transición energética. Entonces harán uso del carbón y seguirán dando uso del gas. En ese orden de ideas puede haber una reevaluación, pero más bien lo que va a demostrar algo que nosotros hemos insistido a nivel de los diferentes foros, es que los países tienen que pensar es en una coexistencia de fuentes. Vivir de la transición energética para la seguridad energética no va a ser suficiente. Definitivamente va a requerir de estas fuentes que evidentemente no estamos de acuerdo por el tema ambiental, pero no queda más lugar que acudir en cuando se trata de El emergencias recurso como está lo que ahí. está pasando hoy Sí. a estas fuentes. Claro. Ramsés, en la ciudad de Villahermosa, en México, le preguntaba por la estrategia del Kremlin. ¿Qué tanto es entonces esto un arma política? ¿Qué tanto quiere presionar Moscú a la Unión Europea con el tema del gas? Ya vemos, lo hemos visto en escenarios anteriores, que si quieren cerrar la llave desde Rusia, la cierran, como pasó hace algún tiempo cuando Ucrania no pudo pagar por el paso de los gasoductos y del gas ruso hacia Europa a través de su territorio. Sí, creo que Rusia lo que va a hacer es que ya tiene dos herramientas en esta guerra que le estoy llamando desde el tipo de vista energético. En el mundo a partir del 2022 ya no vamos a ver guerras bélicas como tuvimos la Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo que vamos a tener son guerras energéticas económicas, y en ese sentido Rusia tiene dos armas muy importantes. La primera es el crudo, y el crudo depende mucho de los países de la OPEP+ y de los acuerdos que llegasen a tener en agosto y en septiembre que se libera. Pero sobre el gas natural, creo que es un arma que va a seguir utilizando por lo menos estos 2-3 años que siguen, en función de que Europa depende de más del 40% del suministro que manda Rusia del gas natural. Hoy lo vimos en la mañana, y en esta semana el gas natural licuado, en los futuros estamos viendo que en Holanda, donde está el mercado, donde hace la valorización, ha llegado a 40 hasta $50 el millar de BTU, cuando hoy en Estados Unidos, en este lado de americano, más o menos está costando $8, pero por vía de ductos, el costo del gas natural. Entonces, Europa va a tener algo complicado en función del punto de vista de una guerra financiera, en donde Rusia va a tener que ir buscando cómo ir apretando una mayor cantidad a Europa, de cerrarle, abrirle, decirles que hay problemas, y todo esto con el sentido de ganar unos cuantos dólares más al incrementar la incertidumbre en los mercados. Y algo muy importante que hay que dejar muy claro: en Europa sí se está hablando de la transición, pero hay que hablar de la transición desde un punto de vista de la generación de la electricidad. El problema es que en el mundo, a partir de la pandemia, surgió algo que se llama la diplomacia ambientalista, y eso lo estamos viendo que Estados Unidos lo está liderando, y se está creando un nuevo mercado que yo creo que en los primeros cuestiones de 5 años va a tener una gran influencia, que es la captura del dióxido de carbono. Es decir,
tú en el mundo vas a poder utilizar carbón, gas natural o derivados de petróleo, siempre y cuando tú tengas la captura de dióxido de carbono o las emisiones como lo produces o donde lo utilizas sean siempre por debajo de las normas que estén especificadas en cada país. Por lo tanto, Rusia va a tener un arma para apretar más a Europa en cuanto a cuestiones económicas, pero al mismo tiempo va a tener un gran problema Rusia en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono sobre la huella de carbono. Ramsés, pero también se arma como una especie de círculo vicioso porque se bombea menos gas hacia la Unión Europea, pero entonces los precios suben, entonces las arcas del Kremlin reciben más dinero, esto sirve para financiar más la guerra, extenderla, prolongarla, una guerra que creíamos iba a durar unas cuantas semanas, ya vamos a cumplir prácticamente 6 meses de estos combates y esta presencia militar rusa en el este, en la región del Donbass, y puede seguir apretando a Europa a través del gas. El precio no hay forma de bajarlo a través de otros mecanismos. Rusia siempre va a seguir ganando por donde se le mire. Sí, al menos que en Estados Unidos, que ya, por ejemplo, en Luisiana terminaron de construir una planta de gas natural licuado que tarda más o menos una planta de licuefacción entre 25 y hasta 30 meses para ponerse a operar. Va a depender mucho Europa de cuánto tienen la capacidad su socio, que es en este momento dado Estados Unidos, y países como, por ejemplo, del lado del Atlántico, que podría ser Colombia o Brasil, de cómo mandar gas natural, o México también cómo mandar gas natural. Va a ser mucho cómo va a poder influir, pero creo que Europa depende hoy en día en la reacción que pueda tener, sobre todo Estados Unidos, en las inversiones rápidas de poder tener plantas de licuefacción. Acordémonos que Estados Unidos produce demasiado gas y tiene ese problema que hoy se convirtió en el principal exportador tanto de crudo como de gas natural licuado. Claro. No se me adelante, Ramsés, con el tema de América Latina, que ya lo vamos a analizar, las posibilidades que hay para nuestros países. Luis Ferney, hablemos de esa decisión que tomaron en la Unión Europea los 27 países de hacer una reducción en el consumo, 15%, algunos países, como lo mencionaba yo, España llega al 7%. Esto volvió a mostrar sobre la discusión, las discrepancias que hay al interior de la Unión Europea entre países del norte y países del sur. Incluso se formó ya un bloque, los PIGS, los cerdos, que son Portugal, Italia, Grecia y España, que le reclaman precisamente al norte porque ellos tienen otra forma de suministro y no necesitan recortar tanto. ¿Esta estrategia puede funcionar? ¿Le sirve a la Unión Europea? ¿Le da tiempo para llegar a ese 80% de almacenamiento de cara al invierno? Muy bien, me parece que esta estrategia es complementaria a la que es la estrategia principal. Ellos están buscando básicamente un mayor almacenamiento de gas, como cuando hay una guerra uno se aprovisiona. Los europeos están aprovisionándose, están tratando de buscar en lo posible llegar a aumentar ese almacenamiento porque eso ayudaría mucho. Esa es la estrategia principal, pero eso está complementado básicamente con el razonamiento, o podríamos decir con la eficiencia del consumo, que podría en cierta forma ayudar. El problema es el invierno. O sea, hablar en el invierno de racionalización, hablar de eficiencia de consumo en un periodo tan fuerte como es que se consume mucho gas como energético va a ser un poco difícil. Yo creo que la estrategia de una eficiencia en el consumo va a ser una política que en cierta forma tendrá que implementarse, pero no va a ser tan eficaz en la medida de que la eficiencia de consumo se hace en un periodo muy fuerte de consumo de energéticos. Sí, y además que no es lo mismo un invierno en el sur de España o en el sur de Italia que un invierno en Suecia o en Polonia. De acuerdo. Sí, es muy distinto. Ramsés, su opinión sobre esta estrategia de la Unión Europea, ¿está de acuerdo? 15% de ahorro en el uso del gas. Creo que le dejó el mute activado y no lo oímos, Ramsés. No, yo no lo tengo en mute. Ahora bien. Sí, adelante, lo tenemos. Lo que yo veo de este 15% es muy complicado. A ver, ¿por qué? Porque va a depender mucho del sector manufacturero que utiliza el gas natural. Va a ser muy complicado en los hogares, que va a estar en octubre, noviembre y diciembre, porque cada hogar va a determinar cuánto es lo que necesita de poder calorífico para poder mantener sus hogares calientes. Y como bien lo comenta, no es el mismo invierno que se tiene en España que más al norte, como puede ser en el Reino Unido, Dinamarca o
o en la parte de Noruega. Aquí lo más importante yo creo que está centralizado sobre todo en los ahorros, sobre todo en la industria. ¿Y la industria qué es lo que puede ocasionar? Que puede causar una desaceleración económica. Y si ya hay una incertidumbre en el mundo de una recesión económica, lo que vamos a ver es que podemos tener un crecimiento muy pobre en el último trimestre en Europa, y esto podría complicar el primer trimestre del 2023 para Europa. Creo que aquí es algo muy importante Sí. en el sentido del ahorro, en dónde va a ser y va a influir principalmente, y sobre todo es en la industria donde yo estoy observando de este ahorro. Precisamente pongo ese tema sobre la mesa. ¿Esto económicamente en qué se traduce entonces para Europa, para el crecimiento? Muchos países están teniendo problemas con una inflación alta y es difícil para algunos países de Europa volver a reactivar la economía después de los cierres de la pandemia. Hago la ronda a la inversa, entonces vuelvo con Ramsés y ya paso con Luis Ferney. Bueno, y esto lo vimos en la inflación, por ejemplo, Estados Unidos, que está ya de 10, por ejemplo, en México está arriba de 8, en Europa hay muchos países que tienen problemas con la inflación, y creo que la desaceleración económica va a crear una incertidumbre más si es que llega a haber a partir del mes de septiembre, octubre, que se está esperando por algunos mercados, y esto va a complicar mucho, sobre todo el Producto Interno Bruto, el PIB de los países, y sobre todo lo que a mí más me preocupa es el inicio del primer trimestre. Recordemos que en todo el mundo lo más complicado en los hogares y en la industria es iniciar en enero las actividades por los ajustes que se van a tener. Imagínate el día 1 de enero, si tienes una inflación en un país por arriba del 10%, tendré que hacer un ajuste de tus costos a la inflación observada. Sí. Y esto lo que va a ocasionar es que se te van a incrementar los costos de tu producción, tus servicios y todo lo demás. Claro. Entonces, imaginemos que metemos que en invierno no tuvieron una buena cantidad de gas natural, que las reservas cayeron al 20% en Europa. Imagínense si no tienen la cantidad de gas necesario y el dinero necesario para poder comprar el gas, ya sea Estados Unidos o Rusia. Sí. Aquí es una gran incertidumbre y por eso vemos los mercados tan volátiles que estamos viendo en los últimos días. Aquí Sí, lo que más Ramsés. me sorprende es una alta incertidumbre en los próximos meses. Alta incertidumbre, Luis Ferney, por este lado, su perspectiva en términos económicos, y le añado un componente más. Alemania, motor económico de la Unión Europea, y es el que más depende del gas ruso, es el que más problemas va a tener para poder garantizar el suministro. Esto para Europa ya más o menos lo está explicando Ramsés, pero para el mundo, para la incertidumbre que se está viviendo a nivel mundial en términos económicos. Definitivamente estamos en una incertidumbre mundial, es mundial. Y hay que agregarle a esto es que esta guerra con Ucrania y los efectos que está produciendo está contribuyendo aún más a esta incertidumbre. Al punto tal que recuerdo mucho que antes del COVID se hablaba ya en Europa de la pobreza energética. O sea, ya se estaba hablando de los altos costos de los energéticos y había una gran preocupación. Hoy es aún más extremo todo este tema de la pobreza energética porque realmente los ciudadanos están hoy pagando mucho más en su factura en Europa de lo que se pagaba antes de la pandemia o durante la pandemia. Y definitivamente esta situación le está generando de la guerra con Ucrania y Rusia, le está generando a Europa unos mayores costos. Y costos no solamente a los ciudadanos, sino costo al gobierno, porque el gobierno también tiene que destinar una serie de presupuestos de subsidios, pero al mismo tiempo los ciudadanos tienen que, de su ingreso, hoy dedicar más parte de su ingreso a pagar los energéticos en esos países. Entonces, esto está implicando necesariamente que Europa va a estar afectado en su crecimiento. No creo que entre en recesión, pero Europa de todas maneras es unas economías muy fuertes, pero sí afecta el crecimiento y el crecimiento de Europa va a afectar a nivel global y nos va a generar una incertidumbre a nivel global. Entonces, en ese sentido, ese es el efecto que pudo producir. Ahora, Alemania. Definitivamente Alemania era el ejemplo para todos de la transición energética, era el ejemplo de la implementación de energías renovables, pero estamos sorprendidos. Muchos que trabajamos estos temas energéticos, estamos sorprendidos que Europa hoy, en el caso concreto de Alemania, ese es el caso que estamos mirando, el caso de Alemania no está ayudando todo este tema de la transición, en que ellos invirtieron muchos recursos.
no está ayudando a conjurar esta crisis. Y el efecto de estos combustibles fósiles en Alemania se está sintiendo. Claro, es que parece como si les estuviera jugando en contra. Se está jugando en contra, Sí. hasta el punto de que he escuchado ya al ministro de Energía de Alemania invocando la posibilidad de abrir las plantas termoeléctricas a base de carbón. Sí. Entonces, esto muestra que Alemania, pues Alemania no se va a quedar parada. Alemania pienso que puede conjurar, es un tema, pienso, coyuntural, sí hay incertidumbre, pero es coyuntural. Muy posiblemente esto es un juego geopolítico en el que todos están forjando hasta dónde aguantan. Sí. Pero en un determinado momento esto puede o reventar, que sería, la incertidumbre es la tercera guerra, Claro. Sí. o definitivamente arreglar, ¿no? Sí. Arreglar y sentarse en arreglar esto. Luis Ferney, continúo con usted, Ramsés, para que hablemos de las oportunidades y las salidas que tiene Europa para esta crisis. Aquí hay oportunidades para otros países para que Europa ingrese en esos mercados para poder abastecerse. Ya vimos a Italia negociando con Argelia, a Ursula von der Leyen en Bakú negociando con Azerbaiyán. Ya se habla de esos yacimientos de gas que hay en las costas de Chipre, que se están volviendo ya como muy atractivos para los inversionistas también. ¿Cuáles son las oportunidades para otros países para entrar a este mercado y cuáles son las oportunidades para explorar otro tipo de fuentes de energía? Definitivamente, América Latina hay algunos países que vamos a tener unas ciertas oportunidades para entre esta coyuntura para exportación de GNL, que sería básicamente Bolivia, algo Perú, no tanto Colombia. Colombia realmente consume lo que produce. Sí. Por lo tanto, Colombia en esta coyuntura no sería beneficiario. Los beneficiarios de final es Trinidad y Tobago, Bolivia, Perú, muy posiblemente algo Argentina, por el tema de vacas, de este proyecto importante de fracking que ellos implementaron. Esos serían los países que más se beneficiarían. No conozco muy bien el caso de México, pero aquí está Rancent que nos puede explicar. Claro. Pero realmente los países productores de gas en América Latina se van a beneficiar cogiendo ese gas y ponerlo en GNL para poderlo exportar en forma líquida a Europa, y evidentemente pues son precios muy competitivos los que podría tener. Claro. Entonces hay unas muy buenas oportunidades para estos países. Ramsés, y su opinión, oportunidades, ¿quiénes pueden ingresar? Ya hablaba yo de Azerbaiyán. Posiblemente pueda plantearse y ponerse también en la mesa la necesidad de suavizar un poco las sanciones a Irán para que le pueda suministrar gas a Europa a través de los gasoductos que cruzan Turquía. ¿Cuál es el escenario que usted vislumbra? Bueno, el escenario que vislumbro es que hay una gran oportunidad, sobre todo, y lo vuelvo a recalcar, Estados Unidos, México, en América Latina, los países que acaban de comentar, básicamente Bolivia, el problema solo es el transporte, que hay que dar una buena vuelta por el continente, y Brasil. Y del lado del Medio Oriente, ya vimos que el presidente Biden fue en últimas instancias en Arabia Saudita, y yo creo que Arabia Saudita podría ser una parte fundamental también para poder surtir el gas que está haciendo falta en Europa. Aquí la pregunta no es tanto si se tiene la materia prima para poder sustraerse del subsuelo. El problema es el transporte. El problema del transporte es que hay muy pocos barcos y que estén disponibles para hacer los movimientos, sobre todo del gas natural licuado. Estos barcos tienen una característica muy especial y son muy complicados, y no los hay, podamos decirlo, en el mercado que pudieran cubrir una alta demanda. Lo otro es de los países que tengan la oportunidad, ¿cuál es la capacidad que tienen, sobre todo financiera, para poder construir una planta de licuefacción para que pueda ser subida a un barco? Porque una planta más o menos puede tardar entre los 18 a los 30 meses para poder operar. Entonces, esto va a depender mucho de la reacción, y sobre todo que dependiendo del país, si es una empresa privadas que pueden hacerlo, pudiera haber una rápida respuesta. Pero si son países, en algunas de las situaciones donde son empresas nacionales quienes controlan, como en el caso de México, bueno, va a ser un poco complicado. Y otro punto que yo quería comentar aquí, Santiago, creo que algo muy importante que se nos está escapando es que en Europa tienen también otra gran incertidumbre, que es el subsidio. ¿Esto qué significa? Que van a tener que dar un subsidio a los industriales, y también tiene que ser aplicado este subsidio, y hay que ver cuánto va a ser de octubre a noviembre, dependiendo de cuánto es lo que lleguen a almacenar,
porque este subsidio va a ser un dinero que va a salir del erario público de cada uno de los países que en dado caso tengan que bajar el precio del costo de la electricidad. Ya los vimos en días pasados que los costos de la electricidad en España y en ciertos lugares alcanzaron más de los 200 euros el megawatt. Y esto creo que tenemos que verlo en este sentido. Aquí lo importante de las oportunidades va a ser, sobre todo, el transporte. ¿Quién es el que tiene el transporte y quién está dispuesto a darlo? Claro, el subsidio, porque no es lo mismo Alemania dando subsidios, que es el motor económico de la Unión Europea, a Croacia, que acaba de entrar oficialmente en la Unión Europea, que está por adoptar el euro y no tiene el mismo músculo económico que pueda tener Alemania o que pueda tener Francia o los Países Bajos. Me deja usted pensando, Ramsés, en cuanto al el tema de la infraestructura. Esto quiere decir que también Europa en esto, prácticamente esta crisis, por ponerlo en palabras más simples, también los cogieron con los pantalones abajo en cuanto al tema de infraestructura para abastecerse de gas, y esto demuestra una vez más lo dependientes que estaban de los gasoductos procedentes de Rusia. Sí, y hay que dejarle claro al público, hay dos formas que tú puedes tener el gas, por medio de un barco que llega a un puerto comprimido, llega, se descomprime y se mete a los ductos. Pero no es lo mismo que viene de un campo, de un yacimiento o de una planta de procesamiento de gas, como por ejemplo de Rusia, que llega en un volumen constante a través de un ducto. Entonces, el gas de Rusia era un volumen constante con una infraestructura de ductos que cumplía con la demanda que tenía, en este dado caso, Europa. Al tener gas natural licuado va a depender de la capacidad y la velocidad y los barcos que van a poder descargarse en cada uno de los puertos donde existen plantas que puedan descompresionar este gas. Entonces, la infraestructura en cuanto a ductos que puedan llevar un gas natural, que es el que se utiliza comúnmente en Europa, no hay ningún inconveniente. El problema es la infraestructura de los puertos que tengan la capacidad de poder bajar el gas que viene comprimido. Sí, hemos visto en ese tema a un país bastante organizado, y es Lituania, que logró organizar, Lituania y Estonia lograron organizar unos puertos. De hecho, Estonia ya no depende del gas ruso porque logra abastecerse de gas a través de este gas natural licuado que tiene en un puerto sobre el Báltico. Ya me quedan pocos minutos para terminar el programa. Se fue muy rápido hoy, casi nunca nos pasa así. Voy entonces a dar paso a las conclusiones para llegar al cierre. Comienzo entonces con Luis Ferney. Conclusiones, siempre lo digo, no hay bola de cristal, no sabemos qué va a suceder, pero ¿qué panorama ve usted de aquí a diciembre? ¿Ve usted a Europa en una crisis más profunda? Discusiones, enfrentamientos, Bruselas-Moscú, ¿cómo lo ve usted? Yo veo a Europa aguantando. Veo con un alto grado de aguante, con las estrategias que está montando de almacenamiento y un poco sobre racionalizar el consumo. Los veo aguantando hasta el límite en que Putin los quiere llevar, o que los ciudadanos aguanten, porque muy posiblemente de aquí a diciembre estaremos viendo en Europa muchas protestas como en otros países. Claro. Ramsés, su conclusión rápidamente, por favor. Mi conclusión es, vamos a ver a una Europa que va a tener una alianza estratégica de largo plazo con Estados Unidos y con otros países que le van a dar el gas natural. Y vamos a ver una transición energética a nivel mundial, que se esperaba que en el 2050 se tuviera una generación de electricidad con energías limpias, y esto se va a adelantar cuando menos a 15 años esta transición. El problema aquí es cuestiones de dinero, y el que va a aguantar, y lo voy a llamar así, el día D que vamos a tener en el 2023, va a ser en el mes de octubre, cuando sepamos realmente si llegaron al 80% de su almacenamiento en Europa. Si no llegan, ese día D va a ser muy complicado por las cuestiones que Rusia va a tener como estrategia, recortar el flujo de gas en ese momento. Bueno, pues así está el panorama, así están las cosas. Esperaremos hasta octubre y hasta diciembre, cuando empiece ya oficialmente el invierno en el hemisferio norte, a ver cómo está la situación allí, cómo van a ser los europeos para enfrentar esta situación, este desabastecimiento de gas. A ver, como decía Ramsés, si logran hacer el almacenamiento necesario. A Luis Fernando y a Ramsés en Villahermosa, en México, les agradezco por haber estado con nosotros, haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a ustedes también muchísimas gracias
gracias por la sintonía. Pueden seguir dejando los comentarios y preguntas que deseen a través de las redes sociales, y también me despido de nuestros televidentes o las personas que también nos están escuchando a través de nuestro podcast. Muchas gracias por su sintonía. Sigan con France 24.